Bien, continuemos revisando estos problemas. Eh, ¿Qué nos dice este ejercicio de aquí? Dice lo siguiente, un equipo eléctrico que tiene una resistencia interna de 8 ohmios se debe conectar a una fuente de 110 voltios. El literal A pide calcular la corriente que circula por el equipo. Literal B, el calibre mínimo del conductor eléctrico que se debe utilizar para que el equipo funcione de forma segura. Bien, entonces, en este problema nos están diciendo que disponemos de un equipo que se alimenta con energía eléctrica. Ya yo tengo un equipo, un, un equipo, puede ser cualquier equipo, ¿no? Un equipo eléctrico, ¿ya? Que en su interior pues tiene un circuito eléctrico y ese equipo eléctrico, ¿ya? Tiene él se comporta como si fuese él una resistencia, ¿no? A la cual le llaman resistencia interna, ¿ya? Eh, y prácticamente sería, o sea, sería como que ustedes conectan a esa resistencia, o sea, ese equipo eléctrico es equivalente a una resistencia interna, ¿no? Y como que conectan esa resistencia interna a una fuente que tiene un voltaje de 110 voltios, ¿no? Entonces, 110 voltios conectados a una resistencia eléctrica, ¿ya? El literal A dice que calcule la corriente que circula por el equipo, ¿ya? Entonces me están pidiendo en el literal A que determine qué corriente es la que viene por aquí, qué corriente es la que circula por aquí, ¿ya? Esa corriente, pongámosle con letra mayúscula, ¿ya? De corriente directa. Esa corriente, pues, es una corriente que yo la voy a calcular con la ley de Ohm. En el literal A es directo la aplicación de la ley de Ohm. Esta es mi ley de Ohm, yo despejo la corriente y me queda voltaje sobre resistencia. Yo ya tengo el valor de la resistencia. La resistencia dicen que vale 8 ohmios. Eso es un dato que está ahí en el enunciado del problema. Y el voltaje de la fuente que alimenta a este equipo eléctrico que es representado por una resistencia, ese voltaje es de 110 voltios, ¿no? Entonces, simplemente reemplazaría ya aquí los datos, 110 voltios dividido para 8 ohmios, ¿ya? Y ese sería el resultado, ¿ok? Aquí sería, ¿cuánto sería? A ver, veamos, mitad 4, aquí sería mitad 55, mitad 2, mitad de 22,5 y aquí tenemos este número, ¿no? ¿Cuánto es eso la mitad? Porque mitad uno, mitad de 22,5, ¿cuánto sería la mitad de 22,5? Serían como unos 11,25, ¿sí o no? 11,25, si no estoy mal. Entonces la corriente en este problema, en el literal A, es 11,25 amperios. Eso es lo que da la corriente en el literal A, ¿ya? Con la ley de Ohm, entonces, aplicando la ley de Ohm en este circuito, calculamos la corriente en el circuito. Muy sencillo de hacerlo. Ya, el literal B de este problema nos pide calcular o determinar el calibre mínimo del conductor eléctrico, ¿no? Que se debe utilizar para, para que el equipo funcione en forma segura. Bueno, entonces nosotros, voy a borrar nomás estos cálculos que he hecho aquí, los voy a borrar para tener espacio para anotar. Entonces, básicamente, recuerden, nosotros tenemos nuestro equipo eléctrico, que es este que está aquí. Ese equipo eléctrico, pues, lo voy a volver a dibujar acá, ¿ya? Ahí está el equipo eléctrico. Y este equipo eléctrico yo lo estoy alimentando con una fuente de 110 voltios. Eso es lo que aquí está pasando, ¿no? Una fuente de 110 voltios.
110 voltios es la que alimenta a este equipo eléctrico. Y asoma una corriente que la calculamos, ¿no? La corriente que la calculamos era de 11,25 amperios. Esa es la corriente. Esa corriente está circulando por el equipo. El equipo se comporta como una resistencia que tiene un valor de 8 ohmios. Así se comporta el equipo, ¿no? Como una resistencia de 8 ohmios. Entonces esa corriente pasa por el equipo y sigue circulando, ¿no? Por el circuito eléctrico. Ahora, el literal B nos dice que determinemos que cuánto debe ser el calibre del conductor, ¿no? De estos cables, ¿ya? O sea, el calibre se refiere al espesor, se podría decir, ¿no? Ya, al grosor, al diámetro que van a tener los conductores de, de cobre, ¿no? Que vienen por aquí y por acá, ¿ya? Ese dato es muy importante, ¿ya? Entonces vamos viendo, a ver, por ejemplo, si yo tengo aquí, voy a dibujar un cable, un conductor eléctrico, ¿no? De cobre, hecho de cobre. Ahí está mi conductor eléctrico y mis electrones, pues son estos puntitos que ustedes ven aquí. Estos son los electrones que van circulando, se van desplazando a través del conductor eléctrico. ¿Ok? Entonces yo puedo ver que aquí esto tiene un calibre, le llaman, ¿no? O sea, esto es un círculo y esto tiene un diámetro, ¿ya? Eso define el calibre. Ya, yo puedo tener un calibre más grande, por ejemplo, este es de 1. Yo puedo aquí colocar un conductor más grande, de diámetro mayor, ya, y ahí tengo un calibre superior, ya. De 1 entonces es menor que de 2, ¿no? El conductor número 2 tiene un calibre mayor que el conductor número 1, ¿ya? Ustedes se han de haber fijado que no todos los conductores eléctricos tienen el mismo calibre, el mismo diámetro. Hay unos que son bien grandes, ¿sí o no? Se ve que tienen un gran calibre, un gran diámetro, ¿ya? Y otros que en cambio son bastante finos, ¿no? En las instalaciones eléctricas de las casas suelen usar unos que no son que no tienen un diámetro muy grande, ¿ok? Que no tienen un gran calibre, se podría decir, ¿ya? Entonces, ese dato es importante porque resulta que los electrones cuando circulan por un material, por ejemplo, por el material del cobre, si el calibre es muy pequeño, lo que va a suceder es que este material, cuando la corriente crece, se va a calentar más todavía porque él ejerce mayor resistencia al paso de la corriente, ¿ya? Entonces, eso provoca mayor calentamiento. Mientras que si yo tengo un calibre más grande, los electrones encuentran una menor resistencia al paso de la corriente, ya, una menor resistencia al paso de la corriente y el conductor se va a calentar menos, ya. El calentamiento puede ser tal que puede causar un incendio. O sea, si yo, por ejemplo, tengo esta carga de aquí y yo la alimento a esta carga y coloco unos cables demasiado finos, no muy gruesos, sino bien finitos, ¿qué sucede? Que voy a causar mucho calentamiento en esos cables por la circulación de la corriente para la cual está definida esta carga, o la potencia más bien, para el flujo de potencia que está definido para esta carga, y ese calor puede generar un incendio, ¿no? Puede hacer eh, dañar eh, la chaqueta, ¿no? Lo que recubre al conductor y los conductores quedan ahí expuestos. Pueden haber otros conductores por ahí cerca expuestos y se puede causar, si esos dos conductores se llegan a juntar, se puede causar, por ejemplo, un cortocircuito, ¿ya? Entonces son condiciones riesgosas, por eso es muy importante determinar muy bien el calibre del conductor cuando uno está diseñando un circuito eléctrico, ¿no?
Hay que definir el calibre del conductor de acuerdo a la cantidad de corriente que va a circular por ese conductor, ¿ya? Entonces, este equipo eléctrico que lo estamos alimentando con 110 voltios, es un equipo eléctrico que tiene una corriente o cuando ustedes lo conectan al circuito, él hace que la fuente entregue una corriente de 11.25 amperios, ¿ya? Entonces, el cable que yo coloque aquí debe ser capaz de soportar esta corriente, al menos esa corriente sin ningún problema en la seguridad, sin sobrecalentarse ni nada de esas cosas, ¿ya? 11.25 amperios. Y a eso se refiere el literal B. El literal B dice, determina el calibre mínimo de conductor eléctrico que se debe utilizar para que el equipo funcione de forma segura. Ahora, esta información del calibre viene definida en unas tablas. Por ejemplo, a ver, aquí está, perdón, 110 voltios, 110 para 8 dice que da 13,75 amperios. No parece que yo cometí algún error en el cálculo porque a mí me daba, si no estoy mal, 11.25 amperios, ¿no? Pero bueno, la diapositiva dice que da 13.75 amperios. Aquí nos dice eso. Entonces vamos a hacer como que la corriente realmente da 13.75 amperios. Entonces voy a borrar esto. Y la corriente, segura, yo me debí haber equivocado en algún cálculo, o sea, en la división, ¿no? Porque el procedimiento estaba bien hecho. Entonces, 13.75 amperios es lo que la diapositiva nos dice que da. Esa es la corriente de trabajo de este circuito, ¿no? La corriente nominal. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva se muestran las tablas, ¿ya? Las características de los conductores de cobre según la norma AWG, ¿ya? El American Wire Gauge, ¿no? Que se refiere a la tabla de calibres de conductores, ¿ok? Es una norma en que se indica eh, por calibre de conductor, ¿ya? Cuánto amperaje puede soportar. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí varios calibres de conductores. Aquí me muestra hasta 4 ceros. Este conductor de 4 ceros es el más grueso o con un mayor diámetro, una mayor sección transversal, ¿ya? Eh, este conductor podría ser, por ejemplo, el que tienen en las subestaciones eléctricas, ¿no? Que son unos tremendos cables, conductores que utilizan allá, ¿ya? Y a medida que nos vamos moviendo y va aumentando este número, por ejemplo, empecé en 0, 1, 2, 3, 4. No es que se hace más grueso el cable, lo que sucede con el cable es que se hace más fino. O sea, entre mayor sea el número, más fino es el cable. Por ejemplo, los 24, los 22, ya son cables, por ejemplo, de cable de comunicaciones, ¿no? De redes de comunicaciones, los que ustedes pueden ver en los cables de red, ya que sirven para conectar el router del internet en sus casas, ya esos cablecitos chiquitos, ¿no? Son estos de acá, por ejemplo, el 24, el 23, ya el 22 es cable telefónico. En instalaciones eléctricas el 14 se suele usar, el 12, el 16, ¿ya? El 8, ¿no? En acometidas y cosas así. Bien, entonces, estos son los calibres. Entonces, la última columna, aquí, bueno, aquí dan mucha información, dan el diámetro, dan la sección transversal en una unidad que se llama el circular mili, ¿no? El peso, ¿ya? Cuánto pesa el cable, ¿no? Cuántos kilogramos por cada kilómetro, ¿no? El ohmiaje del cable, ¿ya? A cierta temperatura, una longitud también estimada, cuánto miaje se tiene en ese cable, o sea, la resistencia. Pero a nosotros lo que más nos interesa ahorita para resolver el problema que se ha planteado es esta última columna, en donde nos dicen la ampacidad, cuántos amperios puede soportar cada uno de estos calibres, ¿ok? Entonces, en nuestro problema, perdón, la corriente que era de 13.75 amperios. La corriente dio 13.75 amperios. Entonces, yo me voy aquí a la tablita y veo el calibre número 14, me dice que puede soportar una corriente de 15 amperios, ¿ya? Hasta 15 amperios, lo cual es es una corriente cercana a los 13.75 amperios.
Por lo tanto, este calibre sería un calibre perfecto para nuestra aplicación, ¿no? Va a ser un cable que está hecho para soportar los 13,75 amperios, ¿ok? El cable número 14, el AWG14, es el preciso para esta aplicación, ¿ok? Bien, pero muchos de ustedes me dirán, pero también hubiéramos podido usar el calibre 12, por ejemplo, el 10, el 8, etcétera, ¿no? Todos estos calibres porque ellos soportan corrientes superiores a los 13,75 amperios. Sí, sí es verdad, se hubiera podido decidir usar cualquiera de estos calibres que están aquí arriba, ¿no? Ahora, eso no es práctico. ¿Por qué les digo que no es práctico? Y no se debería hacer así, sino es seleccionar el más cercano, porque, porque con esto de que los calibres aumentan, los calibres de los cables aumentan, lo que sucede también es que el costo del cable también aumenta, ¿no? Y aumenta bastante. Ya, un cable número 14 en comparación, por ejemplo, con un cable número 8 es bastante, puede ser bastante la diferencia de costo. Entonces hay que tener bastante en consideración aquello, ¿no? Los costos. Hay que tenerlos en consideración. Entonces nosotros aquí tenemos eso, ¿no? En este problema tenemos que ¿qué es lo que hemos visto? Nosotros hemos visto que la corriente que circula por el equipo la hemos podido calcular con la ley de Ohm fácilmente, ¿ya? Y aparte de eso, donde nos piden el calibre mínimo del conductor eléctrico, lo hemos podido calcular ese calibre mínimo gracias a la tabla, ¿ya? De ampacidades, la tabla según la norma AWG, ¿ok? Donde se indican diferentes calibres y diferentes ampacidades para cada uno de esos calibres. Decidimos utilizar el cable número 14 porque ese cable número 14 tiene una ampacidad de 15 está bastante cercana a los 13,75 amperios. No nos ponemos a usar otros tipos de cables que también tienen una buena capacidad y que pueden soportar esa corriente, porque no es práctico desde el punto de vista económico, ¿no? Sobre todo. Ya, además que estos cables suelen ser más gruesos, tal vez para nuestra aplicación no nos sirva por lo gruesos que son, ya no son fáciles de manejar. Bien, veamos ahora este ejemplo que está aquí. Nos dice lo siguiente. Una resistencia de 300 ohmios perteneciente a un receptor de radio es atravesada por una corriente de 40 miliamperios. ¿Qué voltaje existe en los extremos de la resistencia? ¿Ya? Bien, entonces, nuevamente, la ley de Ohm. Tenemos que aplicar la ley de Ohm en este circuito. Nosotros tenemos que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia en este circuito, ¿no? Este circuito yo lo podría dibujar. Me están diciendo que es un circuito, un receptor de radio, ¿ya? Un receptor de radio, que es un circuito eléctrico a la larga. Y ese circuito eléctrico, él se presenta como si fuese una resistencia, simplemente. Como una resistencia de ¿cuántos? De 300 ohmios, ¿ya? Este receptor de radio pues está siendo alimentado con un voltaje, aquí está la fuente, ¿ya? Y ese voltaje es desconocido ahorita, no lo conocemos. Lo que sí conocemos es la corriente. La corriente que circula por aquí es una corriente de 40 miliamperios, ¿ya? De 40 miliamperios. Entonces yo con la ley de Ohm puedo calcular el voltaje. ¿Qué voltaje existe entre los extremos del radio? O sea, entre este punto y este punto. Yo puedo calcular ese voltaje. Voy a hacer el cálculo. Voltaje es igual a la corriente, ¿ya? Que son 40 miliamperios. Recuerden que el mili, ¿cuánto era el mili? Es el prefijo que vale 10 a la menos 3. Por lo tanto, yo pongo 40 por 10 a la menos 3 amperios multiplicado por la resistencia que está en ohmios, 300 ohmios, ¿ya? Eh, bien, y eso va a dar, ¿cuánto nos daría eso? Voltaje es igual a 3 por 4, 12. ¿Cuántos ceros? 1, 2, 3 ceros por 10 a la menos 3, ¿no?
Ya, 10 a la menos 3 es como que voy a tratar de hacer un procedimiento, ¿no? Que yo no tengo aquí una calculadora a la mano, entonces estoy tratando de hacer un procedimiento manual, ya, para resolver este problema. Entonces, 12.000, el 10 a la menos 3 es como colocar 1 sobre 1000, ¿no? Por 1 sobre 1000, se van los ceros de aquí, se van los ceros de acá, y me queda que el voltaje es igual a 12 voltios, ¿ya? Entonces, ese ha sido el voltaje. Ese ha sido el voltaje que existe entre los terminales de la resistencia que representa al receptor de radio. ¿Ok? Ok, sigamos. 12 voltios, ¿no? Eso es lo que da en la diapositiva. Bien, cuando yo combino la ecuación de la ley de Ohm con la ecuación de la ley de Watt, yo obtengo dos ecuaciones adicionales que me permiten calcular la potencia de una resistencia. Estas dos ecuaciones son muy importantes. Son esta que está, pues aquí, potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia y potencia es igual al voltaje al cuadrado por la resistencia. Aquí ustedes pueden ver el procedimiento que se ha realizado para obtener estas dos ecuaciones. Fíjense cómo en el lado derecho, ya, bueno, potencia siempre, la ecuación inicial es potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no? Entonces, en el lado derecho, ¿qué están haciendo? Están reemplazando con la ley de Ohm, esto de aquí sería el voltaje. Voltaje igual a corriente por resistencia. Entonces, reemplazan el voltaje, lo están reemplazando aquí directamente, ¿ya? ¿Sí o no? La ecuación original es potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, fíjense cómo, si yo reemplazo lo que es el voltaje de acuerdo a la ley de Ohm es corriente por resistencia. Entonces estoy reemplazando esa corriente por resistencia aquí, en esta ecuación. Y la ecuación se me convierte en esto que está acá. Entonces se multiplica la corriente, se eleva al cuadrado entonces la corriente y multiplicada por la resistencia. Se la multiplica por la resistencia y esa sería una ecuación para la potencia. En el lado de acá, la mismo, ¿no? Lo mismo es, se parte de la misma ecuación, potencia es igual a voltaje por corriente, sino que ahora la corriente se la está despejando de la ley de Ohm. La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y esta ecuación de aquí es la que se está reemplazando aquí, ¿no? Voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda? Que la potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido para la resistencia eléctrica. ¿Ya? Y bueno, ahí yo he sacado dos ecuaciones más. Aparte de la ecuación de la ley de Watt, que es la original, la ecuación original, saqué dos ecuaciones más para la potencia, que son la corriente al cuadrado por la resistencia y el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ya que son ecuaciones bastante útiles. Entonces, hagamos unos problemas justamente para aplicar estas ecuaciones. Dice, una bombilla de uso doméstico se compra en el mercado con las siguientes especificaciones. ¿Ya? Una bombilla de uso doméstico se compra en el mercado con las siguientes especificaciones. Voltaje de alimentación de 110 voltios. Potencia de la bombilla de 100 vatios. Entonces, calcule la corriente que circula por la bombilla, así como también la resistencia interna de la bombilla, ¿no? Entonces, aquí, a la bombilla, a ella la podemos nosotros ver como si se tratase ella de una resistencia eléctrica, ¿ok? Le llaman RI, resistencia interna, ¿ok? Entonces, eso vendría a ser la bombilla, como una especie de resistencia interna, una resistencia. Entonces, recuerden que nosotros teníamos, para calcular potencias en las resistencias, teníamos o tenemos dos ecuaciones, ¿no? Corriente al cuadrado por resistencia, que son las que vimos ahorita, ¿no? Y el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Esas dos ecuaciones son las que disponemos para calcular potencia de una resistencia. Ahora, de estas ecuaciones que ustedes ven aquí, ¿cuál será la ecuación que conviene utilizar
para calcular la corriente, porque eso es lo que me están pidiendo en el problema, el cálculo de la corriente. ¿Cuánto vale la corriente en este circuito? ¿Cuál de estas dos ecuaciones será que me sirve para calcular la corriente? Con los datos que yo tengo, que son la potencia, ¿ya? Y son el voltaje. Ujú. Entonces, cuál sería la ecuación precisa? Ujú. ¿Cómo quedaríamos ahí? Bien, yo lo que tengo es el voltaje es un dato y la potencia es un dato. Fíjense aquí. Esta ecuación de aquí me sirve. ¿Para qué me va a servir esta ecuación? Me va a servir para calcular esta ecuación, potencia igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia, me va a servir para calcular de aquí la resistencia. Una vez que yo tenga el valor de la resistencia, yo puedo irme a la otra ecuación, potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia, y calcular la corriente, que es lo que me están pidiendo en el problema. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Voy a borrar esto nomás para poder hacer el cálculo. Y vamos viendo, ¿no? Entonces, potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido para la resistencia. De aquí voy a despejar la resistencia. Resistencia es igual a voltaje al cuadrado dividido para la potencia. ¿Ok? Resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la potencia. Entonces, yo tengo el voltaje al cuadrado son 110 al cuadrado dividido para la potencia, que son 100 vatios. ¿Ya? Entonces, esa vendría a ser mi valor de resistencia, 110 al cuadrado dividido para 100. A ver, vamos viendo, coloquémosle un valor a eso. 110, listo, dividido para 100. Estoy haciendo el cálculo aquí en una calculadora. Da 121, ¿ok? Entonces, eso es lo que me daría la resistencia. 121 ohmios, ¿ya? Ese valor de resistencia me va a permitir calcular la corriente, que es lo que en este problema se desea, ¿no? La corriente. Entonces, con la otra ecuación de la potencia, corriente al cuadrado por la resistencia, de aquí yo despejo la corriente y me quedaría raíz cuadrada de potencia sobre resistencia. Y esto es raíz cuadrada de potencia. ¿Cuánto es la potencia? Son 100 vatios dividido para la resistencia, que son 121, y eso es raíz cuadrada de eso, ¿no? Entonces, veamos cuánto es que da esto. Sería, sacamos la raíz cuadrada de 100 sobre 121, y eso dice que da 0,909 amperios, ¿no? 0,909, 0,909 amperios. Pero este es un número muy pequeño, ¿no? ¿Se acuerdan que lo conversamos? Cuando quedamos con números decimales, por lo general, en ingeniería eléctrica y ingeniería electrónica se suelen convertir estos números en prefijos, ¿ok? O sea, en otras palabras, yo aquí al 0,909 amperios me interesa convertirlo en miliamperios, ¿no? Que va a ser un número más grande, pero con prefijo mili. Entonces, ¿cómo quedaría esto si yo lo convierto a miliamperios? Entonces, yo puedo venir acá arriba voy a hacer la conversión 0,909 amperios multiplicados por eh, un amperio. Un amperio, ¿cuántos miliamperios tiene? Tiene 1000 miliamperios. Entonces, me va a dar que
1000 por 0,909 me va a dar 909 miliamperios, ¿no? Esa es una solución. Por si acaso, si ustedes dejaran el resultado así como 0,909 como está aquí abajo, no hay problema, está bien hecho el problema, ¿no? El ejercicio, ya acabaron. Lo de acá arriba se realiza, como les digo, porque es común trabajar con los prefijos, ¿ya? No dejarlo así con números muy pequeños o números a veces muy grandes, sino transformar los números, en este caso un número pequeño a un número más grande. Por ejemplo, yo paso de 0,909 a 909, que es más grande, pero colocando el prefijo respectivo, ¿no? Mili. Mili significa por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces serían 909 miliamperios o 909 por 10 a la menos 3 amperios, que es lo mismo que decir 0,909 amperios. ¿Ok? Entonces, así es como se resolvería este problema. ¿Ya? Esa sería la forma en la que lo solucionaríamos eh, y, y eso sería, ¿no? Esperan un minuto, por favor. Bien, entonces continuemos con este ejercicio, pero voy a borrar estas anotaciones para ver cómo lo resuelven, ¿no? En las diapositivas. Veamos, entonces la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿ya? Calculan la corriente directamente con la ley de Watts, ¿no? Aquí están ocupando otro procedimiento, ¿no? Eh, bien. Y luego con la ley de Ohm calculan la resistencia, ¿ya? Eso es lo que han hecho aquí. Ujú. Mucho más rápido, ¿no? Me parece más efectivo realmente el método que están usando en las diapositivas, ¿no? Sin necesidad de hacer uso de las ecuaciones de potencia que vimos hace un momento. Bien, dice, calcule la potencia en este nuevo problema, dice lo siguiente, calcule la potencia que absorbe y transforma en calor una resistencia de 800 ohmios cuando se aplica una tensión de 12 voltios, ¿ya? Tenemos este circuito en el cual nosotros tenemos 12 voltios y 800 ohmios y nos piden calcular la potencia. Aquí podríamos aplicar directamente la ecuación que disponemos, ¿no? Voltaje al cuadrado sobre resistencia, porque tenemos los datos precisos, el voltaje y la resistencia. Entonces sería 12 al cuadrado dividido para la resistencia, que son 800 ohmios. ¿Y cuánto me da eso? La potencia va a ser, veamos, 12 al cuadrado dividido para 800 ohmios. Eso me da 0,18 vatios. 0,18 vatios. Nuevamente tengo un número pequeño, 0,18. Es mejor convertirlo o colocarle un prefijo, ¿no? El prefijo mili. Voy a hacer eso. Un vatio tiene 1000 milivatios, ¿ya? Se van los vatios, se van los vatios y lo que me va a quedar aquí en milivatios me va a quedar 180 milivatios, ¿no? Esa va a ser la respuesta, ¿ok? De este problema. Eso es lo que da. Bien, vamos viendo las diapositivas para ver cómo resuelven el problema. Seguramente utilizan un procedimiento muy parecido. Vamos viendo. Entonces, potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido para la resistencia y da 0,18 vatios, ¿ok? Aquí no lo han transformado en milivatios, no, yo lo transformé en los cálculos. Bien, tengo este problema ahora. Dice lo siguiente, en el circuito de la figura, la resistencia tiene un valor de 2,2 ohmios y a través de ella circula una intensidad de 2 amperios. Calcule la potencia asociada con la resistencia.
Entonces, en este problema es un problema muy sencillo también, como los que hemos visto, en donde tenemos una fuente y una resistencia, ¿no? Eh, y por esa resistencia están circulando 2 amperios, ¿ya? Bien, nos dice que calculemos la potencia de la resistencia, la potencia asociada a la resistencia, ¿ya? ¿Cómo haríamos este problema? Este problema fácilmente se soluciona con la ecuación de la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, que esta es la otra ecuación de potencia, ¿ya? Que obtuvimos. La potencia entonces vendría a ser igual a 2 al cuadrado, ¿ya? Aquí está 2,2 ohmios, ¿ya? Por 2,2 ohmios, ¿ok? Y eso sería 4 por 2,2 sería 8,4, ¿no? Potencia es igual a 8,4 vatios. Eso es lo que me da de potencia eh, en la resistencia, ¿no? En este problema. Bueno, aquí dice que da, sí, 8,8 vatios, perdón. Eso es lo que da, ¿no? El cálculo debería ser 8,8 vatios. Eso es lo que daría, 8,8 vatios. Bien, entonces con todo lo que nosotros hemos revisado hasta el momento, hemos visto que los circuitos eléctricos más básicos, ¿no? Los que tienen fuente y resistencias, se solucionan especialmente utilizando la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ecuación bastante sencilla, muy sencilla. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esa es la ley de Ohm, ¿ok? Es la ley de Ohm. Ahora, hay otra ecuación, potencia es igual a voltaje por corriente, que se conoce como la ley de Watt. La ley de Watt, ¿ya? Si yo combino estas dos ecuaciones, yo puedo obtener un sinnúmero de otras ecuaciones, como se pueden ver aquí. Todas estas ecuaciones eh, existen, ¿no? Haciendo la combinación de estas ecuaciones, ¿no? O haciendo los despejes respectivos, ¿ya? Por ejemplo, eh, miren en lo referente a lo que es la corriente eléctrica, la corriente I. Entonces, para calcular la corriente, veamos, por ejemplo, corriente me dice que puede ser igual a voltaje sobre resistencia. ¿De dónde sale esta ecuación de aquí? Voltaje sobre resistencia. Sale de la ley de Ohm. Estoy despejando la corriente, ¿no? Si yo despejo la corriente, voltaje es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, si yo despejo de aquí la corriente, ¿qué me queda? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que es la misma ecuación que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Esta ecuación que está acá es otra ecuación que existe para calcular la corriente, la intensidad. ¿De dónde sale esta ecuación de aquí? De la ley de Watt. Estoy despejando la corriente de esta ecuación y eso me va a quedar P sobre B. Corriente es igual a P sobre B, ¿ya? Esta ecuación que está acá, ¿de dónde creen que sale? Raíz cuadrada de P sobre R. Sale de la ecuación esa que nosotros tenemos, potencia es igual a corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia. De aquí, si yo despejo la corriente, me queda que es igual a la raíz cuadrada de P sobre R, que es la misma ecuación que ustedes tienen aquí, ¿no? P sobre R. ¿Sí ven? Y bueno, y así sucesivamente se puede ir sacando para la resistencia varias ecuaciones, para el voltaje o tensión varias tensiones, para la potencia varias ecuaciones. Tenemos todas estas ecuaciones posibles que nos permiten hacer los cálculos de potencia, corriente, voltaje y resistencia en circuitos eléctricos básicos, ¿no? Como los que hemos visto que tienen resistencias básicamente. ¿Ya? Muy bien. Ok, entonces los circuitos eléctricos, ¿ya? Los circuitos eléctricos
tienen varios tipos de conexiones, ¿no? Los circuitos eléctricos pueden tener la conexión serie, la conexión paralelo y la conexión mixta. Ya, ¿qué es esto de las conexiones que tienen los circuitos? Los circuitos, pues, de acuerdo a cómo ustedes interconecten los elementos, se dice que los elementos quedan en serie o quedan en paralelo o pueden quedar con una conexión mixta, ¿ya? Eso depende de cómo ustedes hagan las conexiones entre ellos, ¿ya? Entonces, empecemos con el circuito, empecemos a revisar este tema en lo referente al circuito de conexión serie, ¿ya? El circuito de conexión serie, como ustedes pueden ver, aquí se muestra, ¿no? Aquí está la fuente y aquí tenemos tres bombillas conectadas una después de otra. Esto forma un camino único para esta corriente que está aquí, que sale de la fuente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la corriente que pasa por esta bombilla, la primera bombilla, es la misma corriente que pasa por la segunda bombilla y es la misma corriente que pasa por la tercera bombilla y de ahí retorna a la fuente. Eso quiere decir que las tres bombillas comparten la misma corriente. Por lo tanto, esa es la condición que se necesita para decir que este circuito es un circuito de conexión serie, ¿ya? La condición es que los elementos comparten la misma corriente. Entonces, estas tres bombillas y la fuente también, porque tienen la misma corriente, están conectadas en serie. Todas estas cosas están conectadas en serie en este circuito, ¿ya? Eh, ¿Qué sucede si yo en este circuito de conexión serie llego y desconecto uno de los elementos? Por ejemplo, aquí yo tengo una bombilla, ustedes ven en la animación cómo en cierto momento alguien desconecta esa bombilla, la saca y miren qué sucede con las otras bombillas. Se apagan. ¿Sí ven? Se apagaron. Esto sucede porque la corriente necesita un camino, ¿no? Para circular, un camino de baja conductividad. Cuando la corriente que viene por aquí, cuando la corriente que sale de la fuente, ¿sí o no? Ahí va circulando la corriente, viene así, viene así, viene así, y de ahí retorna a la fuente. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que sucede. Cuando se saca el foco, ya no es cobre el camino para la corriente, porque el foco tiene un filamento, ¿no? De alguna aleación especial, pero que es muy buena conductora de la corriente también, como el cobre de los conductores eléctricos, de los cables. Entonces, el foco es muy buen conductor. Si yo saco el foco, aumento un montón la resistencia aquí para la corriente, porque lo que queda aquí es aire. El aire es un material aislante. Entonces, no deja que los electrones sigan circulando por el circuito. Los electrones es como que se encontraran ahí con un muro de concreto, literal, ¿no? No lo van a poder atravesar. Es el aire. Entonces, la corriente deja de circular y los focos se van a apagar en ese momento porque los focos necesitan que la corriente circule, ¿no? Recuerden que es el movimiento de los electrones el que lleva la energía eléctrica. Entonces, si los electrones no se están moviendo, no hay energía eléctrica en este foco. No hay energía eléctrica en este foco y en este foco tampoco va a haber energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, esa es bueno, una característica de la conexión serie, que si ustedes desconectan uno de los elementos, van a hacer que se apague el resto, ¿ya? Van a hacer que se apague el resto. Ahora nosotros aquí tenemos la conexión paralelo. En la conexión paralelo, los elementos, en cambio, están conectados, eh, se dice, pues, compartiendo sus terminales. No es que están conectados uno después de otro, sino que entre ellos se comparten los terminales. Por ejemplo, yo tengo aquí un terminal del foco, acá el otro terminal del otro foco, acá otros terminales, ¿no? De estos focos. Entonces, pongámosles nombre. Este es el terminal A, el de acá abajo el B, C, D, E y F. Entonces, tenemos esos terminales, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, los terminales están unidos por cables conductores aquí. Fíjense, en el A está unido acá al C y el C está unido al E, ¿no? O sea, todos estos están unidos. Por acá arriba es un solo punto de conexión a la larga, todo esto. Y acá abajo, que también están unidos los terminales del foco, de los focos,
entonces se dice que esto también es un solo punto de conexión. La fuente también tiene sus terminales y esa también es parte, ¿no? O sea, la fuente de este terminal de aquí está conectado acá, por lo tanto es el mismo punto de conexión. Y por acá abajo es el mismo punto de conexión, ¿no? Este de aquí y el de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes tienen esta clase de conexiones, ¿ya? Se dice que es una conexión paralelo. Los terminales de conexión se comparten entre ellos, entre los elementos, entre los diferentes componentes del circuito. Se comparten. Entonces, esto es un tipo de conexión paralelo, ¿ya? ¿Qué sucede con la conexión paralelo? Tiene una particularidad muy importante y por eso se la utiliza, es la que siempre se suele usar en las instalaciones eléctricas, la conexión paralelo. Si ustedes desconectan una de las cargas, por ejemplo, este foco yo lo desconecto, se puede ver que las otras cargas se mantienen encendidas, ¿ya? No se apagan. ¿Por qué? Porque la corriente viene así, encuentra un camino para circular por acá y retorna a la fuente, ¿no? La corriente siempre está tratando de retornar a la fuente. La corriente va a venir por acá y en cambio no encuentra ya ese camino porque desconecta el foco, sigue por acá y viene por acá y pasa por este foco y regresa por acá hacia la fuente, ¿no? Entonces claramente se ve que la corriente encuentra caminos en la conexión paralelo para seguir circulando. Y eso hace que sea la predilecta en las instalaciones eléctricas, porque si yo tuviera, por ejemplo, una instalación eléctrica en donde si un foco se me quema o yo saco un foco y toditos los focos se me apagan, sería una instalación eléctrica poco práctica, ¿ya? Más o menos así es como se recuerdan los foquitos de los árboles de Navidad. Cuando se quema un foquito, el resto de la hilera se quema también, ¿ya? O no es que se quema, sino que dejan de funcionar. Esos foquitos están conectados en serie, ¿ya? Porque si uno se quema, no deja pasar la corriente hacia el resto. Se queda como abierto el circuito. Mientras que en las instalaciones eléctricas, cuando un foco se quema, el resto de focos siguen funcionando. ¿Ya? Entonces, quiere decir que esa conexión eléctrica que hay, ese circuito eléctrico que tiene la casa de nosotros, tiene una conexión paralelo, ¿ya? Muy bien. Antes de dar por culminada esta clase, tenemos algo más que decir con respecto a la conexión serie. En la conexión paralelo, yo les dije hace un momento que el voltaje llegaba y se compartía, ¿ya? El voltaje llega y se comparte. O sea, el voltaje que tenemos aquí en esta fuente, pongámosle 12 voltios, digamos que es un voltaje de 12 voltios, 12 voltios. Esos mismos 12 voltios van a estar aquí en el foco, en este foco. Acá también van a estar 12 voltios y en el último foco también van a estar los 12 voltios. El voltaje es el mismo, ¿ya? En todos los elementos que están conectados en paralelo, el voltaje es el mismo. Lo que sí cambia es la corriente, ¿ya? Fíjense aquí esta animación, cómo la corriente más fuerte es la que sale de la fuente. Y esa corriente se empieza a distribuir por las diferentes cargas en la conexión paralelo. Ya, entonces, si yo llego y desconecto una de estas cargas, lo que va a suceder es que ya no circula corriente por esta rama, ¿no? Esta parte que se llama una rama. Y la corriente va a seguir circulando por acá, ¿no? Porque encuentra otro camino para circular, ¿ya? Entonces, las corrientes en la conexión paralelo se dividen. Los voltajes, en cambio, en la conexión paralelo son los mismos en todas las cargas, ¿ya? En la conexión serie, ¿qué sucede, en cambio? La corriente, ustedes pueden ver que la corriente siempre es la misma, no se divide, es la misma. Sale de la fuente y retorna a la fuente la misma corriente, ¿ya? O sea, si yo tengo aquí 5 amperios que salieron de la fuente, van a haber 5 amperios aquí, 5 amperios acá, 5 amperios acá y retornan esos 5 amperios a la fuente, ¿no? Y siguen circulando. ¿Qué es lo que sí va a ser distinto? Va a ser, pongámosle como que esta es una fuente de 12 voltios. Lo que sí va a cambiar son los voltajes en las cargas. Por ejemplo, este foco yo voy a asumir, voy a colocarle valores. Yo voy a asumir que este foco recibe, no sé, de esos 12 voltios, 5 voltios se quedan. De los 12 voltios de la fuente que entran al circuito, 5 voltios se quedan en ese foco. En el segundo foco, digamos que se quedan 4 voltios, ¿ya? Y en el último tiene que quedarse el complemento, ¿no? Para llegar a los 12, o sea, 3 voltios. Ya, esto es por el principio de conservación de la energía. Si están entrando 12 voltios, yo no puedo tener en las cargas 24 voltios, ¿no? El doble.
o algún otro valor más grande todavía o menor, mucho menor, porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. De los 12 voltios, 5 voltios se van a quedar aquí de energía eléctrica, 4 voltios de energía eléctrica, 3 voltios de energía eléctrica y la energía neta total que entró al circuito va a ser la suma de los voltajes de cada una de las cargas en este circuito en serie. ¿Ya? Eso sucede entonces en los circuitos en serie. El voltaje se reparte, como quien dice, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que estos voltajes les llaman caídas de voltaje. Y la corriente en la conexión serie es la misma para todas las cargas, ¿ya? Es muy importante entonces que recuerden esas dos cosas. Bien, hay un circuito adicional que es el mixto. Ese circuito lo vamos a revisar en la próxima clase. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí nomás. Muchas gracias.